Hay un dato que nadie está contando mientras todo el mundo mira la guerra de Irán. El canciller turco acaba de decir en público que Israel está intentando convertir a Turquía en el próximo enemigo, que cuando Irán ya no sirva como amenaza principal, Erdogan es el candidato natural para ocupar ese hueco. No se debe permitir que Israel, que se alimenta de la inestabilidad en la región, intente justificar sus propios crímenes y políticas de ocupación detrás de este telón de conflicto regional creado. Y escucha, no es la primera vez que lo dicen. Erdogan lleva avisando de esto desde hace años. Netanyahu, compórtate, eres un tirano. Pero, como en casi toda historia de enemistades, no todo fue así en un inicio. Turquía e Israel eran aliados íntimos hace 25 años. Compartían inteligencia, realizaban ejercicios militares conjuntos y había mucho turismo compartido. Se podría decir que era la representación de cómo un país con mayoría musulmana y otro con mayoría judía podían llevarse bien. Pero adelantamos unos años y ahora Turquía ha suspendido totalmente sus relaciones económicas y comerciales con Israel. Netanyahu, compórtate, eres un tirano. Eres un tirano que masacró a niños palestinos de 7 años. Israel ha anunciado que retira a su embajadora y todo su personal diplomático de Turquía, después del encendido discurso pronunciado este sábado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ante una enorme multitud concentrada en Estambul. Ha cerrado el espacio aéreo y un juzgado de Estambul ha procesado a Netanyahu y a otros 35 funcionarios israelíes, incluyendo al ministro de Defensa, pidiendo en total más de 4.500 años de cárcel. La oficina del fiscal general de Estambul en Turquía ha emitido órdenes de detención contra 37 personas, entre ellas el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por genocidio y crímenes contra la humanidad. Expertos que dicen que un país solo cierra el espacio aéreo a otro en tiempos de guerra. Así que ya me diréis por dónde va esto. Hoy vamos a entender por qué Turquía e Israel probablemente sean los futuros enemigos de la región. Por qué Erdogan no se ha metido en el lío de Irán pese a que le han sobrevolado varios misiles iraníes. ¿Y cuál es la paradoja que nadie está contando bien? Que Turquía está emergiendo como el nuevo Irán justo cuando Irán se desmorona. Pero antes ya sabes, compartida, suscribida, me gustaría, comentada, membresía y dicho eso, vamos al lío. Bien, para entender lo que está pasando, voy a contaros algo que igual os sorprende. Turquía fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Israel. En 1949, nada más nacer el Estado hebreo, y no es la primera vez que les echan una mano. En 1492, los reyes católicos en la península ibérica firmaron el Edicto de Granada, que supuso la expulsión de los judíos de España. Bien, pues el sultán otomano Bayaceto II mandó una flota a recogerlos. Literalmente envió barcos a las costas españolas para traer a los judíos sefardíes al Imperio Otomano, donde los instaló en Estambul, en Salónica y otras ciudades. Esto mismo hizo también en la Segunda Guerra Mundial. Turquía acogió a centenares de académicos y científicos judíos que huían del nazismo. Sí, déjalo ya. Viendo todo esto, ahora es más fácil entender por qué los turcos reconocieron a Israel en 1949. Esto asentó una relación que fue floreciendo durante décadas, porque ambos países han colaborado en lo económico, lo tecnológico y lo militar. En 1996 firmaron un acuerdo de cooperación militar que el mundo miró como una de las mayores alianzas modernas. Y te preguntarás, ¿por qué encajaban tan bien? Se puede entender que a nivel histórico tenían vínculos, pero coño, hablamos de un país predominantemente musulmán y un país predominantemente judío, y con un nacimiento bastante controvertido. Pues veréis, en realidad Turquía era un estado más bien tirando a laico, que además miraba hacia Europa y era miembro de la OTAN. Israel necesitaba un amigo en el edificio que era Oriente Medio, donde todos sus vecinos musulmanes le odiaban por lo que sea. Y Turquía era algo así como el vecino que relajaba las cosas en la junta de vecinos. ¿Nos estás amenazando? Sí, a todos los que me estáis puteando. Y la cacatúa también. ¡Uy! Esto es la guerra. Todo este romance turco-israelí iba bien para Israel, hasta que llegó Erdogan. Veréis, en 2008 el presidente de Turquía, Erdogan, medió entre Israel y Siria para reiniciar conversaciones de paz que llevaban años rotas. Pensad que Israel llevaba tiempo ya ocupando los altos del Golán, y claro, no mola eso de que te ocupen una parte del territorio y no te la devuelvan, ¿verdad? El proceso iba bien, pero Israel hizo la clásica. 5 días después de la última reunión en Ankara, lanzaron la operación Plomo Fundido contra Gaza. Y os podéis imaginar que con ese nombre no era una misión humanitaria, precisamente. ¡Un clásico! Poneros en situación. Imagínate que llevas meses de mediador en un conflicto, que has puesto cara delante de todo el mundo, y que cuando las cosas parece que van bien, uno de los dos bandos hacen algo que cabrea muchísimo al otro. Eso fue lo que le pasó a Erdogan. Y dicho esto, es cierto que tal como os dije, esto es típico de Israel. ¿Cuántas veces no habéis oído que Trump dice que se ha llegado a un alto el fuego en Gaza, en Líbano o en Irán, y justo después a Israel se le escapa un misilito? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? ¿Serás animal?
No puedo enfadarme con un mamífero tan indefenso. Trump lo encaja bien y a veces lo usa como estrategia, pero Erdogan pues lo sintió como una humillación de la hostia. Y oye, sus motivos tiene. Que Trump use la volatilidad de Israel en su juego de negociar y hacer como que no controla del todo a su aliado es casi lo mismo que hace Irán cuando el ministro de Exteriores iraní dice que abre el estrecho y luego la Guardia Revolucionaria dice que no, que el estrecho está cerrado y que le da igual lo que diga un idiota por X. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khomeini, not by the tweets of some idiot. Pero tal como decimos, Erdogan no se lo tomó tan diplomáticamente. En 2009, en el foro de Davos, le dijo al ex primer ministro de Israel, Shimon Peres, que Israel sabe muy bien cómo matar niños. Y luego se fue del escenario. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan 2 kişinin bana önemli lafları vardır. Sana çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsin. Over to our host, Prime Minister, do work. En Turquía lo vieron como un héroe, y claro, Erdogan no es tonto, y dijo, coño, esto me da la hostia de puntos con mi población, pues lo voy a sacar cada vez que me haga falta. Pero escucha, este momento no fue ni el peor en sus relaciones. En 2010, un buque de activistas turco intentó romper el bloqueo de Gaza, igual que la flotilla Sumud en 2025. La marina israelí lo abordó en aguas internacionales, pero se cargaron a 10 ciudadanos turcos. Erdogan llamó a Israel Estado terrorista, y desde entonces se rompieron los acuerdos de cooperación, incluido el militar de 1996, sí, aquel por el que el mundo señalaba a Turquía e Israel como una de las mayores alianzas modernas. Maldigo esta grave situación. Este genocidio. Israel es un estado terrorista y hoy lo ha aprobado de nuevo. Y es verdad que desde 2016 ha habido intentos de reconciliación. Israel indemnizó a las familias de los activistas turcos estos que os comento y volvieron las embajadas. Parecía que todo iba a quedar resuelto. El pago de compensaciones a los familiares de las 9 víctimas mortales es uno de los requisitos exigidos por Turquía para restablecer sus relaciones diplomáticas con Israel rotas tras el incidente. Israel y Turquía restablecen relaciones diplomáticas. Por primera vez desde hace 4 años, los dos países enviarán embajadores y cónsules tras las últimas negociaciones. Pero claro, llegó el 7 de octubre de 2023. Los atentados de Hamas contra Israel, la brutal respuesta israelí en Gaza y toda la repercusión internacional. Además, dentro de todo lo que ha ocurrido en la guerra de Gaza, Israel interceptó, de nuevo, otra flotilla en aguas internacionales. Ya sabéis, la Sumud esta de la Greta Thunberg. Y esto reavivó en Turquía lo ocurrido con la flotilla en la que murieron los 10 turcos. Turquía llevó a cabo un juicio contra Netanyahu y otros 35 funcionarios israelíes con penas que suman más de 4.500 años de prisión. Los delitos incluyen los grandes clásicos de ayer y hoy, como genocidio, crímenes contra la humanidad, privación de libertad, tortura, daños a la propiedad, saqueo cualificado, obstrucción, secuestro o retención de medios de transporte. Las órdenes de detención no van a ejecutarse nunca, obviamente. Nadie va a detener a Netanyahu en un aeropuerto, pero lo que sí ha hecho es mandar un mensaje que dice: se va a reconciliar contigo tu puta madre. Claro, los israelíes respondieron a esto. Acusaron a Erdogan de masacrar kurdos. El ministro Katz lo llamó tigre de papel y Ben-Gvir le dijo directamente que se fuera a la mierda. El primer ministro israelí calificó a Erdogan de dictador que ataca a la democracia israelí cuando sus cárceles están llenas de periodistas y jueces. Y como estamos aquí jugando al tenis de y tú más, pues el ministro de Exteriores turcos respondió a esta respuesta describiendo a Netanyahu como el Hitler de nuestro tiempo. Vamos, que se están cagando los unos sobre los otros y han cortado completamente sus relaciones. Erdogan es uno de los principales defensores de Hamas y no hay duda de que comprende bien el terrorismo y la matanza. Sugiero que él no nos predique moralidad. Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet. Bien, ya entendéis perfectamente de dónde viene el beef entre Israel y Turquía. Ahora que estamos en este punto de la clase, vamos a ver cómo se relaciona esto con la guerra de Irán, porque es súper interesante. Para el que no lo sepa, Irán está siendo volatilizada ahora mismo por Israel y Estados Unidos. Ahora apliquemos la lógica. ¿Esto es bueno o malo para Turquía? Pues hombre, en principio Turquía lleva años compitiendo precisamente con Irán por la hegemonía regional, así que entenderás que deberían estar frotándose las manos con todo esto. Menos Irán equivale a más Turquía, ¿no? Pues no, porque si no, Turquía
estaría participando activamente, o al menos pasivamente, en toda la campaña. Irán lanzó ataques que fueron interceptados por la OTAN sobre Turquía en varias ocasiones, y los turcos no respondieron ni hicieron nada, pero además se sabe ahora que Erdogan presionó directamente a Trump para que no diera luz verde a operaciones que involucraban a combatientes kurdos contra Irán. Esto último es una de las claves de todo el asunto, porque los kurdos son este pueblo sin país que ocupan partes de Turquía, de Siria, de Irak e Irán. Y bueno, algo de Azerbaiyán y Armenia si me apuras. Son el comodín favorito de los yanquis, porque solo tienen que prometerles que les darán un país en algún momento y ellos les hacen de proxy donde haga falta. Pero esto a los países que tendrían que perder cachitos en favor de crear un Kurdistán no les hace gracia. Y ahí entran los turcos. El presidente estadounidense defendió a Erdogan e insistió en que entiende los motivos que le llevaron a atacar a las milicias kurdo-sirias. Tanto los demócratas como muchos republicanos creen que Trump cometió un gran error al retirar sus tropas del norte de Siria y que fue una traición a sus aliados kurdos sirios. Trump, sin embargo, cree que la situación actual en la zona es satisfactoria. Turquía tiene entre 15 y 20 millones de kurdos dentro de sus fronteras. El PKK, el Partido de Trabajadores de Kurdistán, lleva décadas en guerra con el Estado turco. No os voy a aburrir, pero teniendo en cuenta todas las hostias que se han dado, ya son el conflicto interno más costoso en vidas y dinero que ha tenido Turquía en su historia reciente. Ahora multiplica esto por 4, por los principales países que tienen trozos kurdos y tienes un problema de la hostia que puede ser usado en un futuro contra ellos. Ankara considera a las unidades de protección del pueblo kurdo una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización separatista kurda calificada de terrorista por Turquía y sus aliados occidentales. Nos gustaría que se sepa lo siguiente: organizaciones terroristas justo junto a nuestras fronteras están siendo apoyadas, están siendo dotadas de armas y se están creando islas terroristas en nuestra región. Así que Turquía no quiere que Irán caiga del todo precisamente por esto, porque ellos serían el próximo enemigo común que podrían crear los israelíes. Por eso Turquía quiere a Irán débil y no nuclear, pero no quiere que colapse del todo. No quieren que se instaure una democracia pro-occidental que se alinee con Israel como lo estaba el Shah antes de la revolución islámica en Irán, porque entonces Turquía pasaría a ocupar ese vacío de poder y el contrapeso se lo tendrían que hacer a ella. Algo para lo que aún no están preparados del todo. Turquía es ahora mismo el principal puente entre Oriente y Occidente, un rol que quieren los israelíes, y Erdogan no está muy interesado en dejar de serlo. Por eso no quieren que el régimen ayatolá caiga del todo, lo quieren debilitado, pero no liberado, porque un Irán colapsado o aliado de Israel le quita el rol de mediador a Turquía. Israel lleva años desmantelando el eje chiita, está atacando a Hezbollah en el Líbano, Hamas tiene un pie en la tumba en Gaza, todo porque Irán no da abasto con lo que le están cayendo encima, así que no puede ayudar a sus proxies. Pero esto no implica que hayan eliminado las amenazas de la región, sino que las han debilitado muchísimo. Y en este hueco que queda, Turquía está ganando espacio. Un estado sunita, miembro de la OTAN, con el segundo ejército más grande de la alianza y con ambiciones regionales que llevan años creciendo en silencio. Es más, este febrero de 2026 el canciller turco Hakan Fidan respondió con un silencio incomodísimo cuando le preguntaron si Turquía debía tener armas nucleares. Luego cerró con un: si Irán llegara a disponer de capacidad nuclear, Turquía podría verse inevitablemente obligada a unirse a la misma carrera, lo cual podría ser un pretexto para ponerse a desarrollar, visto cómo está el mundo hoy por hoy, ya que nos están demostrando que si tienes nucleares no se meten contigo. A Turquía, cuyo ministro de Exteriores Hakan Fidan ha asegurado que está planteándose el desarrollo autóctono de su propia bomba nuclear. Pero es que además Turquía está ahora mismo invirtiendo en Siria, ha puesto activos de defensa en el norte del país, está entrenando al nuevo ejército sirio, tiene influencia directa sobre el gobierno de Damasco, y su esfera de influencia está ahora más cerca de la frontera israelí que en ningún momento de la historia. Si al norte de Siria un supuesto gobierno kurdo trata de establecerse, no lo permitiremos. Todo mientras Siria está interesada en recuperar los altos del Golán, que son indispensables para los israelíes porque son una posición desde la que se les puede hacer a ellos muchísimo daño. Y para que veáis que no me invento esto, los investigadores del Centro de Seguridad de Jerusalén lo están diciendo de otra manera. Turquía está trabajando silenciosamente para establecerse como un nuevo bloque sunita en Oriente Medio, con influencia en Siria, con bases militares en África y con presencia naval en el Mediterráneo oriental. El mismo patrón que Irán, pero con distinto turbante, vamos a decir. Israel está trabajando en destruir al enemigo chií y puede estar gestando uno sunita con mucho más músculo diplomático, mucho más dinero y mucho más acceso a Occidente. Y dirás, bueno, pero Arabia también quiere ser el hegemón sunita, ¿no? Al fin y al cabo tienen la Meca. Es difícil tener más importancia en el mundo religioso islámico. Puede ser, pero Arabia está ya alineada con Estados Unidos e Israel le puede servir de puente a Occidente por el Mediterráneo. Más aún visto el problema de Hormuz. Pero tranquilo, te respondo a la pregunta que te estarás haciendo a estas alturas del vídeo. La probabilidad de un enfrentamiento militar directo entre Turquía e Israel es muy baja.
El motivo es solo uno: Estados Unidos. Turquía está en la OTAN, Israel es el aliado más incondicional de Washington en la región. Si los dos se enzarzan de verdad, Estados Unidos tiene que elegir y nadie quiere forzar esa elección. Pero especialmente los turcos, porque ya hay quien está planteando en voz baja, en círculos cercanos a la administración americana, que si el conflicto escala en Siria, Estados Unidos podría llegar a priorizar a Israel sobre Turquía dentro de la propia OTAN. No es una postura oficial, pero es un secreto a voces, podríamos decir. Dicho eso, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos ahora. ¿Es que Erdogan está jugando a potencia regional de verdad o es postureo electoral de cara a sus votantes? ¿Puede Turquía acabar siendo un nuevo problema para Israel en el Mediterráneo oriental? ¿Y cuál piensas que será el detonante real si las hostilidades escalan entre los dos? Que no sé yo si Marruecos tampoco estará poniendo palomitas con todo esto. Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda una barbaridad al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.